Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal Viviana Alcocer, que hoy nos trae unos pasos para ejecutar el cambio y ser un líder más adaptable. Bienvenida Viviana, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí esperando el día para hacer nuestro programa. No, me parece muy bien. Yo también ya queriendo platicar pues de todo lo que siempre nos están diciendo en la audiencia y demás. Así que muy contenta de estar aquí. Sí, y hoy va a estar interesante como siempre para ver el tema de los 5 pasos para ejecutar el cambio y ser un líder más adaptable. Eso está interesante. Sí, la verdad es que ya ves que hablamos entre liderazgo, emprendedores y hoy hablando de liderazgo, definitivamente, pues la constante es el cambio y definitivamente hoy que están cambiando continuamente las cosas, las circunstancias, esta es una habilidad que debemos tener muy fuerte. O sea, ¿cómo puedo yo ejecutar el cambio y ser pues mucho más adaptable a las diferentes circunstancias a las que me tengo que ir enfrentando? Entonces, pues me gustaría hoy pues bueno, mencionar 5 pasos y obviamente pues puede haber mucho más recomendaciones que nos las escriban en las notas de los diferentes canales donde nos pueden escuchar para poder nutrir y dar más consejos al resto de las personas que nos escuchan. Sí, claro, por supuesto. Aparte que este tema de liderazgo siempre tiene mucho para hablar, ¿no? Mucho que contar, muchas variantes, pues sí, muchas variantes del tema, porque está obviamente muy tocado, pero al final de Sí, cuentas siempre hay algo muy puntual que podemos rescatar y bueno, en este caso creo que va a ser así. Vamos a hablar de estas sí. 5 etapas. Entonces, pues yo creo que lo primero y más importante es, si hablamos de una organización, pero también podemos esto ponerlo a nivel personal, es entender qué parte de mi contexto está cambiando. A veces nos tardamos, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado a veces que tal vez ya voy en automático en algunas cosas, me tardo en darme cuenta de si ha cambiado algo, si ha cambiado un entorno. Por ejemplo, en organizaciones grandes, las organizaciones empiezan a tener esta evolución de cultura organizacional, de valores, de trabajo en equipo, y te tardas en darte cuenta. Cuando estás muy inmerso en la cultura, te puedes tardar en darte cuenta que está habiendo estos cambios, o por ejemplo, las necesidades de mis clientes, o sea, qué tanto están cambiando las necesidades de mis clientes, y si yo estoy consciente de estos cambios, y entonces de ahí poder identificar que hay un nuevo entorno y entonces que yo debo ajustar mi visión a este nuevo entorno, porque obviamente pues si mi visión estaba hecha al entorno de antes o a las necesidades de antes, pues sí puede pasar que ahorita pierda relevancia, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo ser un visionario y realmente ubicar mi nuevo entorno? Eso sería nuestro primer paso. Y fíjate que eso es como todo un arte, ¿no? Porque al final, si estamos inmersos en la operación, pues nos perdemos de muchas cosas que están alrededor Uh-huh. o de Sí, detalles finos que no logramos captar. Pero sí, si tenemos como toda la fotografía y estamos muy atentos a atender todo el proceso, creo que ahí es donde sí podemos notar los cambios. Pero mientras nos enfoquemos o nos clavemos, por así decirlo, en una sola área, pues sí perdemos el foco de todo lo que está sucediendo alrededor. sí, y yo creo que en este punto es importante apoyarnos en nuestro equipo. O sea, al Sí, final, cuando tenemos un equipo de trabajo, cada quien es como ese ejemplo que da, ¿no? Si tienes un elefante y alguien está del lado de la oreja derecha, otro está del lado de la pata izquierda, de la trasera y otro en el lado de la trompa, o sea, cada persona va a ver un pedazo del elefante y el que esté viendo la trompa, por ejemplo, te puede dar muchos detalles de la trompa, pero él no va a saber qué está pasando con la parte trasera del elefante, por ejemplo. Entonces sí es importante que identifiques qué persona está viendo cada parte de tu negocio y también que haya una persona que si eres la persona que tiene la posición de liderazgo, bueno, que tú tengas esta visión general para que si tienes que hacer suma a una parte de tu negocio, tengas a una persona que realmente esté dedicada a ese detalle y que como líder tengas esa capacidad de hago un zoom muy a detalle, pero también me alejo y puedo ver el big picture y no quedarme en el detalle, ¿no? Entonces esa parte es súper importante. Y yo creo que el segundo punto es, todos obviamente cuando hemos trabajado muchos años en un proyecto o muchos meses que hemos dedicado sudor y horas de sueño a algo, pues
pues les decimos, este es mi bebé, ¿no? El proyecto. Luego les digo, es como el Rosemary Baby, porque hay proyectos que sí acaban siendo ese tipo de bebés, pero acabamos como muy con un sentido de propiedad, este proyecto es mío. Y entonces, cuando tenemos ese sentido de pertenencia con proyectos, con situaciones, con estrategias, nos cuesta mucho más trabajo el soltar y decir, ¿qué es lo nuevo? O sea, tal vez esto que fue muy bueno en algún momento, pues ya no es relevante y lo tengo que soltar. Entonces, también se necesita mucho, y este será el segundo punto, cuando vemos este contexto, verlo con un toque de humildad, siendo muy empáticos, no aferrándonos a esta es mi estrategia, este es mi equipo, este es mi puesto, sino más bien decir, mantenemos esta relevancia en la misión que tiene la empresa, y entonces hacer el cambio donde sea necesario. Y a veces estos cambios, tal vez de manera personal, no es algo que nos convengan mucho que digamos, pero sí tenemos que tratar de ser lo más honestos, lo más humildes, para justamente hacer el cambio donde se necesita y no donde no nos incomode, porque eso puede ser también un poco peligroso. Y además también es importante verlo como un ciclo, ¿no? O sea, todo proceso, toda acción, toda estrategia también debe tener un inicio y un fin, así sea para evaluarla o para medirla, pero también verla como ese ciclo que termina, se mejora, se vuelve a analizar, como la mejora continua. Entonces creo que también eso puede ayudar para que el cambio sea constante y lo estemos todo el tiempo considerando. Sí, y aquí aparte de lo que yo pueda percibir, pues obviamente la confianza que yo genere con mi equipo va a ser importante, porque tiene que haber esta confianza de que para que alguien de mi equipo pueda llegar a decirme cuando algo no está funcionando, que me lo diga rápido, porque eso hace toda la diferencia. Cuando te enteras de un problema rápido, ya sea por un error, por lo que tú quieras, o sea, es algo que se puede manejar, pero cuando pasa el error o está el problema, y entonces por miedo al regaño, por miedo a las consecuencias, la persona no dice, y entonces empieza a crecer y crecer, de repente te estalla la cosa encima y dices, híjole, ¿esto qué pasó? ¿No? Entonces, desarrollar esta empatía, esta confianza con el equipo para que tengan la confianza de llegar y decirte, oye, aquí esto no está funcionando, eso es bien importante. Entonces ahí la empatía sí es muy importante como líderes que la tengamos. Sí, claro. Y la humildad, porque luego también... Y la humildad. A veces no es tan fácil aceptar que te equivocaste o que hay cosas que se pueden mejorar y que vengan de un subordinado para muchos líderes, entre comillas, pues no es aceptable, ¿no? Totalmente. Entonces esa parte es bien importante. Y el tercer punto es, pues bueno, ya identificamos el contexto, ya vimos dónde hay que cambiar, ya vimos, llegamos con esta actitud humilde, empática. Pues ahora es momento de empezar a proponer cosas nuevas, de empezarlas a ejecutar. A mí la metodología de Design Thinking de cómo haces esta inmersión en las necesidades del cliente, pones al cliente al centro, y puede ser un cliente interno o un cliente externo, pero pones las necesidades del cliente al centro, uno observa, habla con los clientes y de ahí puedes hacer toda una lluvia de ideas que filtres a través de qué es factible, qué es viable y qué es deseable, y luego eso ya lo implementas, lo que hayas pasado de esos 3 filtros en pilotos o prototipos. Esa es una manera de hacerlo, pero otra forma es también que uno le dedique, o sea, que a los miembros de nuestro equipo tengan un porcentaje de su tiempo para que puedan estar probando e innovando cosas. Y entonces aquí va a ser importante que promovamos esta toma de riesgos, que promovamos el decir, vamos un poquito a echar a perder las cosas para de ahí aprender y entonces mejorarlo. Y entonces, si damos esta libertad al equipo, pues será importante que podamos decir cuáles son las reglas del juego en este aprendizaje continuo y en estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que estar involucrado? ¿Hasta dónde la persona, el líder, tiene que estar involucrado en qué sí se va a arriesgar y qué no? ¿Cuánta libertad le vas a dar al equipo? Pues también decir, o sea, la regada, si es hasta acá, pues no hay regaño, no hay fijón y seguimos adelante. Entonces, todo ese tema es importante para promover justamente esta toma de riesgos calculados y aprendizajes continuos
y sobre todo diseñar estos riesgos para decir, oye, a ver, si tengo este prototipo, esta idea que ya voy a poner en marcha, no me queda claro, por ejemplo, X versiones de producto que voy a sacar, por ejemplo. Entonces, se vale mucho decir, bueno, vamos a empezar con estas dos. Sabemos que no tenemos hoy suficiente fundamento para decir estas dos son las buenas, pero es una prueba, lo probamos X tiempo, pues, si no funciona, está bien, nada de estar señalando y echando culpas, y se hacen X modificaciones. Ese es un ejemplo, pero ese tipo de ambientes es importante que los promovamos como líderes para poder justamente dar esta autonomía a las personas y estar fomentando la responsabilidad y el empoderamiento de nuestros equipos para este aprendizaje continuo a través de la innovación. Y además que va muy de la mano con lo anterior que mencionaba, ¿no? El tema de la confianza. Tienes que ser como muy congruente en saber delegar, en saber confiar, y obviamente pues es parte de la cultura de la innovación, la cultura de que quieres implementar en este caso para que las personas se atrevan a experimentar, a pensar fuera de la caja, a hacer las cosas con esa confianza y sabiendo que pues no hay nada ahora sí que cierto más como los actos de fe, ¿no? O sea, no, a veces no hay tiempo para probar como bien comentas, pero pues solo hay una forma de saberlo, entonces pues tiene que haber la acción para en entornos a lo mejor no seguros, a lo mejor no conocidos, con escenarios desconocidos totalmente, entonces digamos que una prueba de fe o prueba de confianza pues es permitirles experimentar con sus ideas también. Totalmente. Y importante marcar parámetros, ¿no? O sea, porque también puede ser muy arriesgado que si tenemos a un equipo de 20 personas y los 20 están probando y cada quien prueba hasta donde le da la imaginación, pues también se puede hacer un caos. Entonces, sí poner parámetros, decir hasta dónde de presupuesto se puede arriesgar, con qué clientes sí, con qué clientes no, en qué temas sí, en qué temas no, o tal vez ya que está listo la prueba para salir, entonces X persona lo tiene que revisar. Entonces, nada más marcar esos parámetros, pero definitivamente es súper importante para una cultura de innovación y de cambio promover este tipo de toma de riesgos. Sí, claro. Y aparte, pues están las mediciones, ¿no? O sea, Claro. las hipótesis que tú te hagas respecto a lo que quieres probar, al prototipo, y cómo las vas a medir. Y yo creo que con eso ya tienes una referencia hacia no irte al infinito con las pruebas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y pues bueno, hay un cuarto punto que es otra manera de ejecutar el cambio y de innovar, que es en checar nuestro ecosistema y justamente aquí promover mucho la colaboración y la confianza. Por ejemplo, yo veo esto muy común en empresas muy grandes, hay unos silos internos súper fuertes, silos verticales, que tal vez tienes a estas unidades de negocio muy especializadas, expertas en su campo. A veces falta mucho más colaboración horizontal, digamos, en estas empresas grandes. ¿Y qué pasa? Que llega un punto en que dices, oye, pues ya me reinventé 3, 4 veces, ya la verdad la reinvención ya la tengo medio limitada porque al final del día pues yo tengo cierta experiencia en cierta industria, cierta manera de pensar, cierta profesión. Decimos, ok, empecemos a generar colaboraciones horizontales tal vez con otras unidades de negocio o con otros socios comerciales externos a tu organización, o cambias algún proveedor, o hay alguna nueva red de distribución que tú quieras tener, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos. Eso nos puede ayudar muchísimo a generar un cambio, porque estamos metiendo un nuevo elemento a nuestro ecosistema o nuevos elementos, y eso puede traer ideas muy padres. Y a mí me encanta. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a colaborar de una preparación distinta a la mía o con una experiencia distinta, de verdad lo disfruto mucho porque empiezo a aprender mucho y empiezo a estar como muy atenta y con una actitud de aprendizaje, decir, voy a oír lo que va a decir porque obviamente toda la experiencia que esta persona tiene, pues a mí me aporta muchísimo y me va ampliando la manera de pensar y de ejecutar. Entonces, también para cambiar, el tener estas colaboraciones y ajustes en nuestro ecosistema puede ser una gran manera para... Y aparte que te da más opciones, ¿no? Se abre el abanico de opciones al colaborar o al integrar nuevas habilidades de otra persona o de otros equipos para solucionar o para crear nuevos productos, nuevos servicios. Sí, totalmente. Y aquí bien importante no
traspasar la confianza. Hoy estaba en un programa hablando del tema de integridad y pues hablamos de la importancia que tienen pues los contactos, las relaciones que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y esto la verdad es que se basan en confianza. Entonces cuidar muchísimo el tema de la confianza y de cómo me comunico y no crear falsas expectativas para cuidar lo más que se puede este tipo de relaciones. Y aparte se convierte como una responsabilidad, ¿no? El cuidar a tus contactos también Sí, es una responsabilidad. totalmente, totalmente. Y si te fijas, cada persona es la puerta a un mundo nuevo. A mí Sí, cuando una persona fallece, por ejemplo, se va el mundito de esa persona. O sea, la verdad es que una persona somos un universito, digamos, ¿no? De ideas, de habilidades, de interacciones. Entonces, cuando estamos teniendo este contacto con alguien, pues justamente es tener la puerta a alguien nuevo, ¿no? claro. Y pues bueno, y el último punto es, para poder mantener el cambio, que es lo que hemos estado haciendo, algo que es importante es tener la comunicación y una dirección efectiva. El cambio es de las cosas que más trabajo nos cuesta hacer. Entonces, el poder establecer rutinas, establecer procesos, capacitar a la gente para que siga haciendo este cambio de manera más sencilla. Toda esa parte es muy importante, identificar. Tal vez arranca con algunas cosas como piloto, pero posteriormente, ya que se van desarrollando, pues sí es importante establecer todos estos procesos, políticas y demás para que se consolidemos mucho este cambio y sobre todo que cada vez sea más sencillo, porque siempre que hacemos algo por primera vez, la verdad es que hay mucha resistencia y cuesta todo mucho trabajo, pero ya que lo vamos haciendo e integrando a nuestras rutinas, entonces es cuando pues vamos automatizando muchas acciones y justamente es allá donde queremos llegar después de haber ejecutado un cambio, a que puedas ya fácilmente hacerlo y que no sea todo un esfuerzo y vencer resistencia normal que tenemos como seres humanos para seguirlo haciendo. Yo creo que más bien es un tema a veces de no saber soltar, de ser egoísta hasta cierto Sí, punto y no saberlo delegar, ¿no? Porque a veces también es eso, el que queremos tener el control de todo, pero una vez que empezamos a ver el beneficio de hacerlo, pues ya es cuando empezamos a soltar. sí, totalmente. Y aquí va a ser importante que identifiquemos, bueno, primero si uno mismo es resistente al cambio y si estamos siendo resistentes a un cambio, ahí entender si hay algún tipo de miedo o nos estamos sintiendo amenazados de alguna manera con el cambio. Y lo mismo hacer con nuestro equipo, o sea, identificar si hay alguna persona, les digo, al principio va a haber una resistencia natural, pero ya pasando esta primer fase, sí es posible que identifiquemos personas que tienen una resistencia especial hacia el cambio, y creo que aquí vale mucho la pena hablar con ellos, explicarles por qué es importante, encontrar algunos beneficios que también tengan para la persona. Obviamente, siempre que hay un cambio va a ser importante que la persona que tenga que ejecutar el cambio vea que hay un beneficio directo y personal para ellos. Si no hay un beneficio directo y personal, difícilmente vamos a poder tener pues este engagement de la persona porque va a decir, oye, todo este trabajo lo tengo que hacer yo y aparte voy a salir perjudicado, pues va a haber poca motivación para hacerlo. Entonces nada más considerar este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues bueno, ahora sí que creo que esta es una habilidad que vale la pena seguirla desarrollando. Hay cursos incluso que te hablan de cómo hacer un change management y cómo poder hacer todo un plan de cambio. Entonces, mi consejo sería, si su organización está pasando por un cambio profundo, pues posiblemente el tener a un experto que les pueda apoyar es una buena solución. Y si tú como individuo o profesional estás pasando por un cambio, pues tú lo sabes bien, Ricardo, tú eres coach también. El coaching es una opción que te puede ayudar también para guiarte en estos cambios y tener un caminito un poco más trazado y no perderse en la mitad del cambio, ¿no? Que uno está tratando de hacer. Sí, claro. Y en estos casos no hay nada mejor que ir acompañado, porque al final, ya sea un mentor, un coach o un consultor, dependiendo de lo que necesiten, pues siempre les va a dar esas referencias claras de hacia dónde, cómo o con quién. Entonces creo que sí es muy importante Uh-huh. siempre tener a alguien que te acompañe y te pueda guiar o te pueda brindar esa claridad de lo que quieres lograr
y evitarte las piedras en el camino, porque al final se trata de llegar bien y rápido y no estar experimentando cuando ya hay fórmulas hechas, ¿no? No hay que descubrir los negros. Exactamente, Así es. exactamente, sí. Así que, pues bueno, espero que los cambios que cada uno de nosotros esté atravesando, que todos salgamos victoriosos y con mucho más herramientas y éxitos después del cambio que cada quien esté atravesando, ¿no? Que nos escuchan. Pues muchas gracias, Viviana. Y bueno, pues a todos aquellos que quieran aplicar estos 5 pasos y tengan alguna duda o quieran tener alguna compañía respecto a saber cómo salir de alguna situación que los esté ahorita limitando, pues bueno, aquí está Viviana que los puede apoyar. Pueden escribirle a vivianalcocer.consulting@gmail.com y hacerles llegar sus dudas, inquietudes y con mucho gusto Viviana les va a contestar. Pues muchas gracias, Viviana. Claro que sí, claro Esto, que sí. esto fue No, Creativo. al contrario, Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ti. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y Viviana Alcocer. Hasta la próxima. Hasta luego.